pero los dos son de ángulo cerrado. Entonces es nada más estarlos vigilando para ver que no hagan estas alteraciones y no son tan frecuentes afortunadamente, pero sí el topiramato también puede llegar a causar un glaucoma secundario de ángulo cerrado. Entonces, ¿está contraindicado en los niños siempre o si lo, o si no, sí se puede llegar a usar, nada más que lo ideal es que cuando lo empiezan a usar nos lo manden para estarlo como analizando y ver que no se suba la presión. Y si vemos que aumenta, ya tendremos la necesidad de nosotros de decirles que o disminuyan la dosis o que cambien de medicamentos para que no se formen más quistes. Muchas gracias. De nada, Lida. Y en un ratito más empezamos entonces. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Sí se ve. Muchas gracias. ¿Cuántos R2 faltan más de rotar? ¿Como unos 4 más, 6 más? No, ya menos, ¿no? Voy por la comida. Muchas gracias. Muchas gracias.
buenas noches. Yo creo que vamos a empezar y a los que se vayan incorporando ya, pues si tienen dudas, con todo gusto los vamos completando. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ectasias de la córnea pediátrica. Prácticamente lo que vamos a hablar más es queratocono en la edad pediátrica. Y pues de nuevo, mi nombre es Daniel Rubio Cortés, estoy actualmente haciendo mi alta especialidad de oftalmología pediátrica en el Disculpa, creo que te silenciaste. Ahora, ¿ahí me escuchó? Sí, te escuchamos. Ok. Nada más que quiero cerrar con minimizar la pantalla. No sé si se vuelve a apagar el micrófono, me dicen. ¿Ahí se apaga el micrófono? No, todo bien. Ok, espérame, porque todavía está aquí, minimizar. A ver, minimizar. ¿Ahí se apaga mi audio? ¿O todavía no? A ver, te escuchamos. ¿Todavía se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, ok. Entonces vamos a definir las ectasias de la córnea pediátrica, valorar su epidemiología, etiología y patogenia. Vamos a analizar el cuadro clínico que conlleva y los estudios de manera breve, diagnósticos complementarios, ya que hablar de la tomografía o topografía corneal puede conllevar otra clase que tiene mucho complementario. Vamos a describir la forma en que lo clasificamos, principalmente de manera pediátrica, y determinar así como su manejo y el seguimiento que es ideal para estos. Entonces, como introducción, así como lo ven en la imagen, es un grupo de enfermedades que va a caracterizar a la córnea un adelgazamiento progresivo. Y este adelgazamiento va a hacer que se abulte o se deforme la córnea, y esta deformación y adelgazamiento va a provocar un astigmatismo irregular. Entonces son estas tres características: se adelgaza, se abulta y hace un astigmatismo irregular. Esto todo va a ser provocado por una falla biomecánica del espesor y de la curvatura de la misma. Y principalmente dentro del grupo de las ectasias, el que más vamos a tratar y el que se va a ver con más frecuencia es el queratocono, pero existen también lo que es el queratoglobo, la degeneración marginal pelúcida y aquella ectasia que es posterior a la cirugía refractiva. En 1854 el doctor John Nottingham lo llamaba córnea cónica por la forma que generaba en sus últimas etapas. Otras de los nombres que podía mencionarse era lo que es el prolapso corneal y estafiloma pelúcido, entre otras, lo que daba alusión a lo que es la malformación o el cambio estructural de lo que es la córnea, como lo ven en la imagen a su izquierda. Como definición tenemos que es un adelgazamiento y la deformación, como ya lo veíamos en la introducción, de la córnea, que va a provocar esta aberración óptica de manera bilateral, pero es muy asimétrica entre un ojo y otro. Lo frecuente es que sea una asimetría poco, o sea, no es que sean realmente muy asimétricas, pero sí pueden llegar a causar que solo un ojo lo tenga y el otro no, y a eso le llaman ocasionalmente queratocono frustro. Para no confundirnos y abarcar lo que es principalmente el queratocono, lo demás es prácticamente lo mismo, solamente cuando hagamos un estudio de tomografía corneal, el queratocono va a ser central e inferior, de predominio inferior nasal. El queratoglobo, adelgazamiento, deformación, abultamiento y la aberración óptica va a ser en su totalidad. Cuando es la degeneración marginal pelúcida, va a ser en la periferia del sector inferior. Y cuando es iatrogénico, va a ser posterior a una cirugía refractiva mal realizada por el cálculo mal hecho. Entonces, aquí ustedes lo que van a notar en la lámpara de hendidura es que cuando hacemos una sección óptica, en el sector inferior central o paracentral se hace este abultamiento y el adelgazamiento de lo que ustedes pueden notar aquí en esta zona, que es el ápice del cono, o sea, el queratocono. Y esto va a provocar que nos dé una aberración óptica, que normalmente es un astigmatismo irregular.
Dentro de la epidemiología sabemos que el inicio es en la pubertad, alrededor de los 18 años, y tienen una progresión más rápida cuando se enfrentan a un paciente más joven. Este va a tener un impacto negativo en la calidad de la vida del paciente y su prevalencia es de 1 en 20,000 pacientes que tenemos. Alrededor del 0.16 de estos van a ser niños. Y probablemente cada vez más que estamos aprendiendo de conocer lo que es el queratocono subclínico o en etapas más tempranas iniciales, probablemente vayamos a identificar más fácilmente aquellos pacientes que tienen riesgo o que ya están presentando una ectasia corneal. La incidencia es de 2 a 4% en 100,000 personas al año, y el diagnóstico normalmente se da entre la segunda década de la vida y tercera década de la vida. Esto quiere decir que entre los 10 a los 19 años es el primer pico o lo más frecuente que puede llegar a iniciarse la enfermedad, y puede llegarse a diagnosticar hasta los 40 años. Conforme pasa la edad, como vamos a ver en la patogenia, se van formando más enlaces covalentes en la córnea y esto va disminuyendo el riesgo de la posibilidad de presentar el queratocono. Y en la edad pediátrica pues hay mucha asociación con lo que es la conjuntivitis alérgica y el tallado mecánico, por eso ya cada vez más estamos enfocándonos a estas edades de la primera década de la vida. La etiología y la patogenia, antes se consideraba que era un proceso inflamatorio, luego consideraron que no era inflamatorio, pero actualmente en los consensos que se hacen en los congresos no está completamente claro y se hace un acúmulo de varios, entre unos son genéticos y otros son ambientales. Ustedes pueden aquí ver en su tabla a la izquierda todos los genes que están involucrados dentro de lo que es el queratocono y que lo han documentado ya con los pacientes que se han visto. Y muchas de estas enfermedades se asocian frecuentemente a alteraciones o enfermedades de lo que es el tejido conectivo. Y ahorita, bueno, van a conocer que existe el término de la córnea brittle o el síndrome de la córnea frágil, y todos estos tienen que ver mucho con asociaciones a alteraciones como el Ehlers-Danlos o osteogénesis imperfecta. Y lo que quiero como registrar en esta tabla es que hay múltiples genes que se han demostrado que tienen de una manera que se heredan y que tienen mayor riesgo cuando estamos frente a una cuestión genética. No así es el único que compone, sino también todo lo que es la epigenética, que hablaríamos de los factores ambientales, como cuáles, como el uso de lente de contacto, lo que mencionaba previamente, que tengamos un cuadro de conjuntivitis alérgica, y esto va a provocar a su vez un trauma mecánico crónico de la córnea, y por eso nosotros siempre les decimos que no se tallen los ojos ni los niños ni los adultos, porque este microtrauma en la córnea, que es por tallarse los ojos, va a terminar provocando una mayor inflamación, va a terminar generando un mayor adelgazamiento y la protrusión que va a generar la aberración óptica. El doctor McGee mencionaba que existe la teoría del doble golpe, y esto es como al igual que el retinoblastoma. La teoría dice que aquellos pacientes que están predispuestos genéticamente, si tienen algunos de los factores ambientales o varios de ellos, van a provocar que se desencadene la enfermedad del queratocono. Entonces todos estos pacientes que tienen los genes, solo hace falta que tengan un microtrauma, un tallado, o que usen lentes de contacto y adelgacen por completo, o terminen adelgazando la córnea, y esto genere pues la enfermedad propiamente. Y así como lo mencionaba, todos estos genes pueden llegar a estar asociados a estos síndromes. El síndrome de Down, que son pacientes que de alguna manera también tienen alteraciones del tejido conectivo porque son muy laxos, frecuentemente están asociados a conjuntivitis alérgica. Los niños no comprenden en algunas ocasiones el no tallarse los ojos y lo hacen frecuentemente. El síndrome del párpado flácido, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, la marosis congénita del Leber. Esta es por el signo oculodigital, que los pacientes comienzan a perder visión, y entonces ellos, al momento de quererse estimular para ver, empiezan a frotarse los ojos, y esto a su vez es el microtrauma crónico que ya estamos mencionando. La osteogénesis imperfecta, ahora hemos entendido que son pacientes que normalmente se presentan con queratoconos más tempranos, algunas ocasiones con queratoglobos,
y que no progresan tan rápido, pero sí llegan a presentarlos desde más tempranas edades. El nystagmus está asociado con el síndrome de la córnea frágil o de Brittle, y la enfermedad de Apert, que es un tipo de craniosynostosis con una malformación de las manos que llega a provocar que los ojos estén como de una protrusión y tengan más facilidad hacia lo que es el microtrauma. Ahora, si ustedes pueden ver, todas estas enfermedades sistémicas, oculares y síndromes están asociados a todo lo que es el queratocono. Entonces, para no darle, pues ustedes pueden tomar aquí una pantalla, pues son todos estos, las alteraciones oculares que están asociadas y que provocan una mayor progresión de lo que es el queratocono. Al igual que los que mencionaba, que están acá de este lado a su derecha, son los más frecuentes, pero toda esta lista actualmente está registrada, y entonces tenemos la obligación nosotros como oftalmólogos, y más nosotros como oftalmólogos pediatras, que si nos llega alguno de estos síndromes tengamos que hacerle por lo menos una videoqueratoscopia, que esto se hace con el queratoscopio. Entonces nosotros vemos cómo se encuentran los anillos de la queratometría, y de preferencia podemos documentar cómo se encuentran la diferencia entre estos dos, y así como el eje que tienen entre ellos. Ahora, dentro de la patogenia, y ya les mencionaba previamente que además de que tenemos los factores genéticos y epigenéticos, así como los ambientales, tenemos que hay autores que lo refieren como un proceso no inflamatorio versus un proceso inflamatorio, que aquí también tendría la cuestión de los dos componentes: si es inflamatorio es más ambiental, si es no inflamatorio es más genético, pero es como una danza constante en un equilibrio que va a provocar que se genere este queratocono. Los factores que ahora hemos aprendido que son asociados son que es una enfermedad autosómica recesiva, autosómica dominante, que en el 10% son esporádicos, y aquellos síndromes que ya mencionábamos previamente. Las enzimas normalmente son biomarcadores que se pueden tomar de la película lagrimal, y que han hecho estudios y que hemos encontrado las metaloproteinasas y dioxiloxidasa, que son dos proteínas inflamatorias que van a generar que se esté como perpetuando el ciclo y provoquen un mayor avance de la enfermedad. Y en la inflamación como tal, ya hemos visto en el estudio de la lágrima que hay un aumento de la interleucina, del factor de necrosis tumoral y aquellos proinflamatorios. Ahora, si ustedes pueden ver en su gráfica a la derecha, son estos mecanismos genéticos que van a provocar el queratocono, y ahorita les pongo lo que son los factores ambientales o inflamatorios. Entonces, todas estas mutaciones, como es el SOT1, van a provocar que haya mayores especies de reactivas de oxígeno, un daño a la mitocondria. Estos van a generar una apoptosis de los fibroblastos, principalmente del estroma corneal y del epitelio. Esto a su vez un daño oxidativo, una alteración en la regulación hacia las proteínas, degeneración de enzimas, una disfunción del DNA en las células, y esto va a provocar una muerte principalmente del epitelio, así como a su vez un adelgazamiento del estroma, que va a desembocar en lo que les voy a volver a mencionar, aunque parezca que lo repito, que es el adelgazamiento de la córnea, la deformación de esta, que hace una aberración óptica de principalmente astigmatismo irregular. Lo mismo sucede con la cuestión de lo que es el tallado de los ojos. Entonces, como les mencionábamos, decíamos que era inflamatorio, no inflamatorio, genético y epigenético, y el que nosotros tallemos los ojos va a generar un microtrauma en el epitelio, y esto a su vez va a provocar una alza a las enzimas o a las proteínas proinflamatorias, y a su vez una apoptosis de los queratinocitos, que va a disminuir el espesor total de lo que es la córnea, y a su vez el queratocono. Entonces, si se ven, las dos cuestiones juegan como un papel muy importante en el equilibrio, y aquí lo que ustedes pueden identificar es la película lagrimal, así como los estudios que le han hecho, y cómo estos a su vez hay a la alza un incremento o disminución hacia la cuestión de la inflamación. Entonces, por eso muchos de los autores en los congresos aún discuten si es un inflamatorio, pero a lo que hemos aprendido actualmente es que se puede mantener como una aceptación de las dos vías. Y pues, en lo personal y por lo que a nosotros nos han enseñado acá en el instituto, la doctora Márquez o Cornela, la pediatra, es que es de las dos causas. Tanto pueden ser individuales como una combinación, que es lo más frecuente. Bueno, entonces aquí es igual la patogenia de lo que son
el keratocono en las conjuntivitis alérgica, y esto va a provocar por esta vía que haya una reacción específica a los alergenos, va a provocar una inflamación propia por el IgE, por la liberación de las células de mastocitos, y esto a su vez va a provocar una progresión de lo que es el keratocono, que desemboca en el aumento o la alza de los proinflamatorios. Y se ha visto también que el que nosotros tallemos el ojo, además de estar generando un microtrauma directo hacia las células, provoca un aumento en la inflamación de la misma, que va a generar una progresión de la enfermedad. Hemos visto que los pacientes con asma, con alergias, con dermatitis atópica y principalmente keratoconjuntivitis vernal están grandemente asociadas a las enfermedades ectásicas de la córnea. Entonces aquí es muy importante que incluso para el tratamiento y el seguimiento que tratemos muy bien a las conjuntivitis alérgicas, por lo que tal vez sería un tema que sí tienen que revisar adecuadamente, aunque parezca un poco tedioso o muy como repetitivo. El estrés oxidativo también va a generar todos estos radicales libres y va a provocar el daño. Hemos visto que los cambios hormonales, como son los sexuales, principalmente en mujeres, en el embarazo y en la pubertad, ha hecho que progresen más velozmente el keratocono o las ectasias corneales, y todo va a desembocar en lo que es la apoptosis de los queratinocitos, con una disminución del volumen estromal hacia lo que es la ectasia corneal, la protrusión y la aberración óptica. Ahora, ya saliendo de todo lo que es como la ciencia ficción y la cuestión de entender cómo es que la enfermedad se presenta, dentro del cuadro clínico vamos a tener que los pacientes van a referir, en la medida posible, una visión baja que va a progresar, en ocasiones una diplopia por el astigmatismo tan irregular, y todo esto va a depender de la severidad en el que el paciente se encuentre en su enfermedad. Los signos típicos que vamos a encontrar son el adelgazamiento y la protrusión corneal, y dentro de los signos clínicos, que es una pregunta como muy frecuente que les llegan a hacer, es estos que no sé si ya los habían escuchado, que es el signo de Munson, ahorita lo vamos a ver en imágenes, el signo de Risotti. Estos los vemos principalmente al paciente que como de frente le pedimos que vea hacia abajo, y el signo de Munson lo que vamos a ver es una córnea en V, o sea, muy picudilla. Y el signo de Risuti, lo que hacemos es que cuando ponemos una luz de temporal a nasal, vamos a ver cómo se hace como una montaña en forma de reflejo, lo van a ver ahorita en las imágenes. Y los hallazgos que vemos en la lámpara de hendidura son adelgazamiento estromal cuando hacemos una sección óptica principalmente en el ápice del cono, que es el centro o paracentral inferior. Las estrías de Bock, que mencionábamos que son, por ejemplo, algunas de las diferencias entre las de HAP, que HAP es de congénito. Bock son verticales, pequeñitas, principalmente en el ápice del cono. Pueden llegar a tener el signo del anillo de hierro, que esto es en la base del cono, también conocido como anillo de Fleischer. Y pueden llegar a tener edema o leucomas epiteliales o desgarros de la misma. Cuando nosotros estamos haciendo una refracción óptica, nos podemos orientar cuando vemos que hay un reflejo en tijeras. Así también está el signo de Chandeluk, que es un signo en gota de aceite, que también es característico en la catarata por galactosemia. Y lo que mencionábamos como la fotoqueratoscopía y la videoqueratoscopía, que lo que hacemos es con el videoqueratoscopio vemos cuánto está de sus queratometrías, así como cómo están los anillos formados, así si están desplazados hacia algún sector de la córnea. Y aquí era lo que mencionaba, si está subclínico, leve, moderado, severo, y dependiendo de los signos que encontremos, y así como los síntomas que van a empezar. Entonces, normalmente cuando tenemos un estadio subclínico, normalmente lo sospechamos más cuando tiene una topografía o una tomografía corneal, aunque los hallazgos clínicos casi nunca están y la agudeza visual siempre se conserva, pero ya hay cambios subclínicos a nivel de la tomografía. Esto se hace más en pacientes que tienen riesgo, como los síndromes o enfermedades sistémicas que mencioné previamente, o si tenemos papás con herencia de cono. En el leve normalmente tenemos el reflejo de la retroiluminación, y ya se empieza a ver un adelgazamiento, así como una disminución de la agudeza visual. En el moderado, como lo ven aquí, normalmente ya empieza a haber más alteraciones en la lámpara de hendidura, las estrías de Bock, la disminución de la agudeza visual,
y en la tomografía vamos a ver que empieza a disminuir. Y de esta manera nosotros hemos clasificado a la enfermedad en leve, moderado o severa para saber qué tanto tenemos que hacer de seguimiento, algunas veces de manejo visual, alguna cirugía. Ahora, si se acuerdan de los signos que mencionábamos, estos son los del signo de Munson. Aquí lo que ustedes pueden ver es cómo la córnea se deforma de una manera como V, y aquí abajo es una forma más cónica, más como redondeada, que no es tan asociado a lo que es el queratocono. Acá arriba sí está más cónica, y esto es el signo de Munson, lo que nos habla de una enfermedad ya más avanzada. En esta imagen que tienen a su derecha es una foto clínica en la lámpara de hendidura. Lo que ponen es el haz de luz de la parte temporal hacia la parte nasal, y lo que van a encontrar es que la forma o la deformación corneal le va a dar como un tipo de montañita en el reflejo, y ese es el signo de Risuti. Entonces son muy preguntables, lo ideal es que se los recuerden. Munson, Risuti. Las estrías de Vogt normalmente se encuentran en el ápice del cono, y vamos a ver estas estrías como pequeñas que se encuentran verticales, y una tras otra se encuentran a nivel del desgarro del décimo, y esto también lo que nos habla es que ya está avanzada la enfermedad. Así que tienen que ser muy cautos en estar explorando estos pacientes que sospechan si es un queratocono o no. Entonces, el que vean estrías de Vogt ya también nos habla de una severidad y que sea presente. Si dejamos avanzar esto, se va a descompensar más la córnea, y entonces en la zona central o ápice del cono va a provocar pues estos leucomas, edema, y va a generar pues una baja visual mucho más significativa que las anteriores. El anillo de hierro o Fleischer, que se encuentra en el domo de lo que es el cono. Aquí vemos unas estrías de Vogt en el ápice y el hierro. El hierro lo que nos habla es que es una enfermedad ya crónica, probablemente ya estacionaria, pero ya hay que considerar que pues ya tiene mucho tiempo esta condición ocular. Y aquí lo que mencionaba es que ya hay un hidrops corneal a causa de un queratocono avanzado severo, y esto ocasionalmente, si ya no se puede tratar con óptica, que es lo más frecuente, se tiene que plantear un procedimiento quirúrgico, como lo es un trasplante, ya sea penetrante o si es un lamelar, porque normalmente el endotelio de estas córneas no se altera. Normalmente aquí lo que estamos viendo es que en el ápice justamente hay un desgarro, un edema, una opacidad central, y si ven cómo hacen la sección óptica, y justo en el ápice del cono se ve una disminución del grosor. Esto es muy característico en el cono avanzado o moderado, y esto es lo mismo como se ve abultada la córnea en el sector inferior paracentral. Y esto, júrenlo, que va a ser una aberración óptica que va a generar una visión muy mal en el paciente. Y acá lo que estamos viendo pues es lo mismo que ya hemos mencionado en las diapositivas pasadas. El signo de Munson, que es esta deformación en cono o conoide, lo que es en el ápice, los desgarros y la opacidad central. Y aquí pues ya es una cuestión de ectasia más avanzada, que disminuye ya el grosor, la deformación y las aberraciones ópticas. Muy bien, es muy importante, como les puse en negrito previamente, que descartemos una conjuntivitis alérgica, y la primera que tenemos que ver es la queratoconjuntivitis alérgica. La queratoconjuntivitis pues va a estar asociada a estas papilas del tarso y todo lo que es la reacción que se va a encontrar. Entonces, aquellos pacientes que tengamos la asociación, primero a la par más bien, hay que tratar la conjuntivitis alérgica y así también el queratocono. Aquí ya tenemos una descompensación corneal y ya tenemos mucha opacidad. Y aquí les traje un video de cómo se ve los signos de retroiluminación. Si ustedes ya recuerdan, cuando tenemos una metropía miópica, o sea, un paciente miópico, las líneas, la iluminación por retroiluminación, valga la redundancia, se van a ver en contra.
Cuando son hipermétropes, lo que vamos a ver es que se ven con. Y cuando tenemos los reflejos de retroiluminación en cono, lo que vamos a hacer es que se van a ver en tijeras, como ya lo veíamos. Y el signo de Chandeleur, que es el de la gota de aceite, es un característico también de la catarata por galactosemia. Entonces, déjenme quitarles el volumen. A ver. Entonces ustedes pueden observar cómo pasa su haz de luz de un lado a otro y ven que se ve de una manera de hipermetropía, y aquí ya es un reflejo en sombras de tijera, que lo que vemos es cómo se abren y se cierran, y de manera que horizontal y vertical lo vemos, ahí se ve más claramente en la porción vertical, y esto es porque el astigmatismo se encuentra principalmente en ese eje, que es lo más frecuente porque es un astigmatismo irregular. Entonces, estos son lo que nos va a orientar a que tengamos pacientes con un queratocono, si tenemos el signo de la gota de aceite de Chandeleur, o si tenemos un paciente con tijeras, sombras de tijeras. Es muy importante que a los pacientes que tengamos estos datos les realicemos una tomografía corneal lo más pronto posible para poder tener un registro de base y así darles un seguimiento. Como un dato extra para refractar estos pacientes, lo que ustedes tienen que hacer es barrer de lado a lado, de arriba a abajo, y entonces considerar cuál es el eje que tiene menos signo de tijeras. Entonces, si alguno de ellos, como el primero que vieron, tiene un poco más hacia lo que es hipermetropía, tienen que neutralizar lo más posible que sea en esa parte. Y entonces, al momento que ustedes ya neutralizan eso, se pasan a 90 grados. Aunque vean la sombra de tijeras, lo que tienen que hacer es pedirle al paciente que él se vaya moviendo, si puede cooperar, que él vaya moviendo lo que es el eje, y una vez que sienta acomodado el eje, ustedes van aumentando el cilindro. Y aquí normalmente son astigmatismos muy regulares que llegan a ser hasta -5, -3, entonces no importa que no, o sea, lo tienen que subir hasta que vayan haciendo lo más posible del llenado de las tijeras. No siempre se logra, pero cuando ya se acerquen al llenado de ambos lados, ya van a hacer un subjetivo y le piden al paciente que les vaya diciendo cuál es la visión o con qué se sienten mejor. Y esto lo digo porque en ocasiones he escuchado que en el consejo les llegan a poner pacientes con queratocono. Si ustedes ven incluso y no están tan hábiles en refractar a pacientes con cono, pueden intentarlo, no pierdan tiempo y pasen a lo que sigue de la exploración y digan que no pudieron refractar porque probablemente su queratocono ya está muy severo y requiere algún otro manejo, por lo que van a pedir mejor una tomografía. No pierdan tiempo en eso. No es tan fácil, tienen que tener una experiencia para refractar y dar lentes en pacientes con cono. Ahora, si no hay duda del cuadro clínico, la patogenia y la definición, nos vamos a pasar a los estudios diagnósticos. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto los empezamos a responder antes de que avancemos más. Bueno, entonces de los estudios diagnósticos tenemos que la Corneal Ectasia Preferred Practice Pattern y la Pediatric Eye Evaluation Preferred Practice Pattern de la Asociación Americana de Oftalmología recomiendan el tamizaje de todo paciente, aunque no tengamos signos clínicos de queratocono, en pacientes que hayan padecido conjuntivitis alérgica por mucho tiempo, que tengan una vivienda en mayor altitud porque se ha visto que tienen mayor riesgo de presentar queratocono, mayor exposición a los rayos ultravioleta, aunque esto parece paradójico porque la radiación en el tratamiento con crosslinking disminuye la enfermedad o la progresión de esta patología, y en zonas endémicas que ya sabemos que tienen queratoconos familiares, en pacientes con síndrome de Down que van a ver muy normalmente que tienen tijeras, y historia familiar de cono, así como aquellos que tengan un astigmatismo muy irregular. Todos estos pacientes hay que realizarles estudios complementarios como lo es la retinoscopía, de manera tamizaje. Si vemos tijeras, no hay más, hay que hacerles queratometrías,
que se los pongo en negrito porque mencionábamos y hacíamos consenso en el Instituto Nacional de Pediatría que en ocasiones ellos no pueden cooperar muy bien porque tienen algún defecto en el neurodesarrollo, y entonces las queratometrías nos sirven mucho para saber si hay datos de progresión o si tenemos ya un dato clínico, un dato paraclínico de lo que es el queratocono. Y la videoqueratoscopia, que es lo que les menciono, ustedes lo que pueden hacer es poner al paciente en el autorrefractor y estar grabando los círculos que se están formando para que ustedes tengan una noción en el tiempo si se trata o no. Esto es porque los van a seguir ustedes en su consulta particular. Ahora, aquellos estudios que sí nos sirven para poder documentar, tener una base y saber si hay datos de progresión de manera más específica, es tomografía o topografía. La topografía es un estudio que se realizaba previamente como tal una topografía de la Tierra, que es ver cómo estaba la superficie, por lo que nada más nos daba resultados de la cara anterior. Y en la tomografía corneal ya nos hace cortes de la cara anterior, de la posterior, de lo que son las queratometrías de la córnea, así como lo que es el grosor. Y otro estudio que se hace es la aberrometría, que se hace con haz de luz frontal. Esto nos va a hablar mucho de las aberraciones ópticas que son de alto grado. En el analizador de respuesta ocular, que lo van a identificar ustedes ahorita en los estudios, que lo que hace es disparar una presión medida y vemos cómo la biomecánica de esta córnea se comporta, y todo esto nos ha dado que podamos identificar de manera más oportuna a los pacientes que padecen queratocono, que normalmente es en edad pediátrica. Permítame tantito porque se va a apagar mi computadora, entonces nada más la tengo que poner a cargar. Denme un minuto. Listo, perdónenme. Y lo que es el estudio del segmento, la OCT del segmento anterior, que es la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, que nos sirve para realizar lo que es la tomografía corneal. Entonces ustedes lo que pueden ver aquí es, se hizo más grande mi pantalla, ¿verdad? Sí. Lo que ustedes pueden ver aquí es una imagen de chain flux, en lo que ellos documentan una porción vertical. La parte de arriba es la superior y la parte de abajo es la inferior, y lo que están documentando ellos es que hay un adelgazamiento de lo que es el grosor o el espesor de la córnea de la porción central o inferior paracentral. Y si somos más específicos, incluso en el OCT de nuevas generaciones pueden medirnos lo que es el epitelio, y hemos documentado que el micotrauma y que la progresión de la enfermedad va a generar que tengan una disminución del epitelio antes que el espesor corneal, por lo que ustedes van a escuchar cuando sus corneólogos les pidan este estudio que les digan mídeme por favor el epitelio. Entonces van haciendo el registro con el grosor del epitelio, y este mapa no se tienen que dejar ir con la tomografía o topografía por los colores, ya que pueden jugar con ellos en la máquina, pero de gran medida normalmente los colores cálidos son más curvos y los colores más fríos normalmente no lo son. Y aquí nos ayuda mucho a saber cuál es el astigmatismo que se está generando y la paquimetría. Entonces, si ustedes observan a este paciente que tiene un queratocono, tiene una queratometría de 56 dioptrías anterior con un astigmatismo de 11.6, y jueguen lo que esto al momento de hacer retinoscopía no les da una sombra en tijeras y una paquimetría disminuida en 381, mientras que lo normal casi siempre es entre 500 550, en edad pediátrica puede llegar a ser hasta 600, y sí considerarlo. Entonces esto es uno de los estudios. Vamos a considerar que la detección oportuna va a mejorar el pronóstico visual, porque podemos detener a la enfermedad a más prontas edades, y esto va a disminuir la necesidad del trasplante corneal. Los italianos son los doctores más que están a nivel mundial más apuntados hacia la enfermedad, y quienes son los que normalmente nos dan las pautas, y ellos han registrado, al igual que lo que mencionaba la doctora Barón, quien es quien hace los trasplantes corneales en niños acá, que
que ha disminuido la cantidad de pacientes que se requiere trasplantar la córnea porque enfermedad de queratocono, debido a que tenemos ya lo que es el cross-linking. No existe una métrica que va a lograr identificar cuándo es una enfermedad corneal, cuando la córnea está normal, pero desde antes y en la edad pediátrica podemos usar rangos para considerar parámetros normales. Y entonces aquí lo que hemos usado son de ponerlo en grados. Y esto a su base en la tomografía nos va a servir que si la ortogonalidad, que si el índice superior inferior, que si se encuentra asimétrico, varios puntos que les digo que se tiene que revisar uno por uno para considerar, pero casi siempre se los refleja en automático el estudio y les manda una señal de que la queratometría está por arriba de 48 y la ponen en rojo, o les dice tiene un astigmatismo irregular de 11, entonces tienen que correlacionar las 4 esquemas porque normalmente les van a decir lo que es la cara anterior, la cara posterior, el grosor y las queratometrías. Y estos estudios lo principal que busca es identificar a los pacientes que tienen ectasia corneal, porque nos va a dar una morfología corneal alterada, su óptica, nos va a dar una aberración de orden mayor, y la biomecánica corneal está alterada al grado que normalmente se vuelven de esta manera como más elásticas o menos tolerantes a lo que es el estrés que se le puede provocar. Por mucho la tomografía o topografía corneal es lo que nos va a dar mayor información de que estamos frente a un paciente o no con cono y cuál es el grado de severidad, así como ver los datos de progresión, por lo que tienen que ser muy importante solicitarlos, ser cautos en solicitarlos. Y lo que es la tomografía o topografía corneal nos va a hablar normalmente de lo que es la morfología corneal, que era lo que mencionábamos acá. La óptica va a ser el haz de luz frontal, y la biomecánica corneal con lo que es el estrés biomecánico. Lo que les mencionaba, la morfología corneal nos va a dar un perfil de grosores, un índice tomográfico y otras características. Como ustedes lo pueden ver en esta imagen a su izquierda, la córnea que está del lado izquierdo, que son colores un poco más fríos, poco cálidos, son de una córnea normal, mientras que cuando estamos frente a una córnea ectásica, normalmente nos va a dar colores más cálidos, y principalmente en el centro inferior, que es para el cono. Si es en la periferia inferior, para lo que es la degeneración marginal pelúcida. Cuando es todo, es un queratoglobo, y cuando fue después de una cirugía refractiva, es post-lásica, post-cirugía refractiva. Aquí lo que les mencionaba, el OCT de segmento anterior nos puede dar todos estos mapas topográficos y tomográficos. Más bien va a haber una disminución tanto de la densidad como de su cantidad de espesor en el epitelio y el estroma. Puede documentarnos por OCT que hay fracturas en la membrana de Bowman, y principalmente, como les menciono, va a ser en el sector paracentral inferior. Para los índices tomográficos hay que considerar la elevación de la curvatura anterior y más que nada de la elevación de la curvatura posterior, porque los italianos ya nos enseñaron que la enfermedad de queratocono se presenta inicialmente en la cara posterior, no en la anterior. Entonces siempre enfocarnos en el mapa de la cara posterior. Si vemos que no hay alteración, probablemente la cara anterior no lo esté tampoco. Y si ya hay anterior, es muy frecuente que encontremos la posterior afectada y un astigmatismo en la cara posterior. Ahora, otras características que se han documentado en el queratocono es un área superficial de córnea disminuida, una distribución de la intensidad de luz corneal, inteligencia artificial, que nos va a estar ayudando a hacer mediciones con mayor exactitud y así como hacer la comparación en el tiempo para poder identificar a los pacientes que tienen más riesgo o que ya presentan la enfermedad ectásica de la córnea. Ahora identifiquen muy bien el lado izquierdo. Normalmente en pediatría les gusta cuantificar o poner números, pero conforme vas aprendiendo, la verdad es que no hay números mágicos. Nos enseñan a nosotros que no hay enfermos, más bien, no hay enfermedades, sino más bien enfermos. Entonces cada uno con su genética y epigenética va a comportarse de manera diferente, pero de manera para poderlos separar entre los que son normales o los que no están normales. El valor que normalmente usamos como elevación en la cara posterior es de 12 micrómetros. Entonces aquí cuando son 12 micrómetros se va a considerar como el límite para considerarlo ya como una ectasia corneal. Entonces esta es una de la cara posterior
y lo que ustedes pueden ver es que dentro de los 8 milímetros centrales, esta córnea no está ectásica, porque su máximo de elevación en el punto más elevado de la cara posterior es de 10 micrómetros, mientras que en la cara posterior de la córnea ectásica de esta cara, de la figura del lado derecho de su derecha, si ustedes pueden ver la medición, además que está en colores más cálidos, se tienen que orientar con el número de esta. Entonces, en un más 88 ya es un franco queratocono. Entonces, el número mágico aquí, si se lo quieren aprender, es 12. Y esto ya nos indica que está un queratocono. Esto ya nos lo enseñó los italianos. Saliendo de lo que es la topografía corneal, aquí lo que vamos a usar es lo que se conoce como también puede usarse la tomografía corneal o lo que es el haz de luz frontal. Y aquí en la cuestión óptica lo que nosotros tenemos que investigar o entender son las aberraciones ópticas de alto orden. Las de alto orden las dividen en la porción del 3 hacia abajo y 2 normalmente son de orden normal. Entre ellos es lo normal, que es 0, el vertical y el horizontal, que son normalmente miopías y hipermetropías, y los astigmatismos, que pueden ya ser oblicuos con o contra la regla. Pero cuando estamos hablando de una aberración óptica de alto orden, hablamos ya frecuentemente de lo que son el tercer escalón, cuarto, quinto, y esto es todas aquellas como incidencias de la luz en la córnea que va a generar una malformación óptica en la retina. Y a esto lo hemos estudiado como una aberración óptica de alto orden. Y la característica que hemos aprendido del queratocono es que lo que es más frecuentemente la coma vertical, que se encuentra en el tercer escalón, en la C. Entonces estaremos hablando de una coma vertical que normalmente se llama vertical porque la porción inferior está más ectásica y la superior un poco más plana, y esto es debido a que la enfermedad se presenta más en el sector paracentral inferior. La cara posterior corneal, en casos raros de queratocono posterior solamente, vamos a identificar que pueden llegar a provocar unas aberraciones ópticas de otros altos órdenes, pero la más frecuente son en casos severos en la coma vertical, que es el 3 menos 1, que si se fijan aquí, el orden 3 está en el meridiano angular de menos 1, Esta es la forma de la aberración óptica de alto orden más característica del queratocono. Y es un parámetro que podemos llegar a usar en caso de que tengamos duda de si estamos o no frente a un paciente con queratocono. Y la totalidad de la córnea va a ser un coma vertical negativo, que es muy importante cuando estemos estudiando el uso de los lentes de contacto para poderle dar una mayor capacidad visual a nuestro paciente, o si vemos que ya es un alto orden mayor, de 4 o 5, pues podemos considerar ya un trasplante corneal. Y dentro de los otros estudios diagnósticos, como ya les mencionaba en forma de repaso, la que es morfología corneal, la óptica, y esta es la biomecánica de la córnea, que ahora se ha usado lo que es el aparato CORE-BIS. Todavía está siendo estudiado, apenas estamos aprendiendo cómo es que funciona, pero se ha visto que la respuesta a la deformación es un punto también importante para poder identificar a aquellos pacientes que tienen ectasia o que tienen queratocono. Y esto es debido a que cuando estamos haciendo un adelgazamiento de la córnea, esto va a disminuir su propiedad viscoelástica en vivo de la córnea y va a generar una menor tolerancia a la deformación de esta. Y esto tiene que ver mucho con la relación del grosor corneal. Entonces todavía estamos identificando qué parámetros son los importantes. Ya lo hemos usado más para conocer los queratoconos de forma frustra, que se le considera como el ojo contrario que no desarrolla, o aquellos pacientes que no completan como el cuadro clínico o subclínico del queratocono. Y aquí lo que hacen son las mediciones con lo que es el estrés, aquí tenemos una gráfica que es poblacional, que normalmente es como tener lo más central posible a la córnea que está sana, y cuando sale por uno de los dos ya se considera como una mala tolerancia a la biomecánica de la córnea, lo que habla de que ya tiene una alteración de su biomecánica. No sé si hay alguna duda de los estudios complementarios para pasarnos a lo que es
la clasificación. Entonces, la clasificación no existe clínicamente una adecuada. Antes se usaban que los criterios de Rabinowitz, pero esos ya no se usan actualmente. Los más empleados ahora son de Antler-Krumek y de Alio Shabayek, y esto nos va a ayudar mucho para conocer el desarrollo del cono, así como sus signos y síntomas para la gravedad y saber en qué momento ya empezamos a perder el paciente clínico hacia lo más quirúrgico. Y si tenemos datos de progresión hay que detenerlo con lo que es el crosslinking, que eso es parte de lo que vamos a identificar ahora en esta sesión. Lo varían también en la cuestión de su morfología corneal, evolución, algunos por su función visual y parámetros ópticos, y la descripción de la forma de la córnea como una clasificación. Prácticamente cada autor que lo empieza como clasificar y dividir lo va a manejar como algo morfológico, función visual óptico y la descripción de su forma de la córnea. Dentro de los morfológicos está el Buxton, keratométrico, el Hom y Amsler-Creutzberg, y el que sí más usamos, o que a lo menos en la edad pediátrica, es el Amsler-Creutzberg, que lo pueden identificar como en grados 1, 2, 3 y 4. Y esto normalmente son cuestiones ópticas y cuestiones de adelgazamiento de lo que es el cono, que es más para uso de lo que es la tomografía corneal. Entonces aquí tenemos, si le quieren tomar una captura de pantalla o alguna foto, porque no es muy importante que como que ubiquen cuáles son los parámetros, porque les digo, son números, al final del día es mejor saber que existen. En el momento que hacemos una tomografía y queremos registrar cuál es el grado del keratocono, pues nos vamos a estas tablas para saber cuál es el grado que está enfrentándose. Mientras que en la función visual, parámetros ópticos y la aberración de la misma, está Alio Shabayek, el KSS, Retix, Belling, ABCD. Y el más usado para edad pediátrica es el Alio Shabayek, que lo que va a hacer es estas cuestiones de lo que mencionábamos, como la aberración óptica en coma vertical, la aberración de alto orden, si tenemos una keratometría central menor de 48, menor a 53, entre otros. Entonces lo que aquí nosotros vamos a tener es que es de menor a mayor, igual lo clasifican en grado 1, 2, 3 y 4. De igual manera, si tienen ya tanto la tomografía como lo que es el haz frontal o la cuestión de la aberrometría, pues nos va a servir para poderlo documentar y saber qué datos estamos enfrentando. Los diagnósticos diferenciales que conlleva un keratocono en la edad pediátrica pues van a ser estos, principalmente la degeneración marginal pelúcida. En la tomografía normalmente le llaman el signo del beso de paloma o de las pinzas de cangrejo, porque normalmente la malformación se encuentra en el sector periférico inferior y llegan a dar esta forma como mencionan, beso de paloma o pinzas de cangrejo, y es como lo característico de la marginal pelúcida. La degeneración marginal de Terrier lo mencionan, aunque es muy raro, principalmente en la edad pediátrica, por lo que yo les pongo en negro los que sí son más de la edad pediátrica, pero si se los llegan a preguntar, pues ustedes pueden decir estas 4 y estar en lo correcto. Está el síndrome corneal de Brittle, que es el síndrome de la córnea frágil, y aquí si llegamos a presentar un keratocono de edades muy muy tempranas y muy muy avanzado severo, entonces estamos frente a esta córnea frágil. Y mencionaba que basta con hacer algún microtrauma o pequeño, o que se talle los ojos muy fuerte y que va a descompensar muy rápido la córnea. A estos pacientes están asociados a darlos, por lo que es importante que genética los valore, y así como otros servicios como es cardiología, nefrología, entre otros, para descartar que no haya malformaciones asociadas. Y el queratoglobo, como lo pueden ver en esta tabla, pues pueden llegar a considerarse como un proceso más congénito, un proceso más adquirido epigenético, genético, entre otros, que si le pueden ver en la tabla, el queratoglobo normalmente está desde nacimiento, es bilateral, es toda la córnea, el adelgazamiento, no tiene una progresión, no está asociado al síndrome de Down, normalmente es autosómico recesivo, está asociado ocasionalmente a traumas, y pues tienen estas alteraciones, mientras que el queratocono tiende a ser más central o paracentral, inferior, es más bilateral, aunque un poco asimétrico o completamente asimétrico, de manera que lo podemos encontrar de una forma unilateral.
se presenta en la segunda o tercera década de la vida, no como el queratoglobo, que es más edades más tempranas. La condición es progresiva y es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Down, por lo que si ustedes van pacientes con Down, hay que descartarles un queratocono. Puede asociarse a una enfermedad aislada solamente y puede llegarse a usar como tratamiento lo que es la QPP, el DALC, o incluso si vemos que no hay progresión y tenemos una etapa leve o moderada y nos tolera la refracción óptica, pues es solamente un tratamiento médico. No avanza, ok, espérame tantito. Ahora, cuando ya sabemos que tenemos un paciente con queratocono, ya le hicimos el estudio tomográfico, ya tenemos la cuestión de base, algunas ocasiones los pacientes no cooperan como síndrome de Down o tienen alguna otra alteración del neurodesarrollo o no dejan permitir hacerse el estudio, pues a veces tenemos que usar solamente el videoqueratoscopio o el queratoscopio, y para poder decir que estamos frente a un paciente que sigue progresando a pesar de haberles dado crosslinking, o si no se les ha dado crosslinking y tenemos la sospecha de que vamos a tener que dárselo, son aquellos pacientes que en un periodo de 12 meses o menor de 12 meses va a progresar hacia una queratometría máxima de más de una. O sea, más de una dioptría en la queratometría máxima promedio, ya hablamos de que está en un queratocono, y esto puede ser, como lo mencionaba la doctora Barón, ya sea que sea en la tomografía o, si no hay de otra opción, la videoqueratoscopia o el queratoscopio. El cambio significativo del eje, aquí lo que mencionaba la doctora, era que fuera más de 10 grados entre una toma y otra, por lo que ella recomienda altamente registrar las queratometrías, tanto de la más plana como de la más curva, y el eje de entre estas dos. Y otro dato significativo en menos de 12 meses que nos habla de progresión es que haya una disminución de 25 micrómetros del espesor de la córnea, principalmente central o paracentral, por lo que podemos llegar a medirlos. Entonces, cualquiera de estos tres, cambio del eje, aumento de la queratometría o disminución del grosor en esta cantidad, ya son datos de progresión y no tenemos que esperar. Por lo que al inicio tenemos el estudio de base y podemos llegárselo a repetir hasta cada 3 o 4 meses para descartar que no haya progresión, a veces cada mes, dependiendo de la consideración de la enfermedad y del paciente. Y tenemos que ver que en por lo menos un año no haya datos de progresión y podemos estar tranquilos y dejarlo sin ningún otro tratamiento, esto ya sea sin o con crosslinking como tratamiento previo. Y aquellos pacientes que todavía continúan con la queratoconjuntivitis vernal son pacientes que van a seguir progresando porque se siguen tallando los ojos, porque la inflamación de la conjuntivitis va a continuar, y entonces no hay que como esperar a que progrese, sino que empezar a tratar todas las conjuntivitis. Si no hay dudas de lo que hemos mencionado previamente, ya de manera breve vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento puede ser médico y quirúrgico. El médico son las medidas de higiene, decirle a los papás o al paciente, si ya lo comprende, que tallarse los ojos es fatal para ellos y que lo tienen que hacer nunca, o sea, está contraindicado totalmente. Entonces tienen que saber que el hecho de que se lo siga tallando va a provocar que termine en una catástrofe y se tenga que incluso a trasplantar, por lo que tienen que entender muy bien que no hay que dejarlos que se tallen los ojos. La refracción óptica, pero de la medida de higiene, pues también es la cuestión de control de la conjuntivitis, la blefaritis, los aseos palpebrales, entonces para que no tenga esa molestia de estárselos moliendo con las manos. La refracción óptica, cuando todavía son casos leves a moderados, incluso puede llegarse a usar gafas aéreas o lentes de contacto, que ahorita vamos a ver que hay ya de varios tipos. Y los quirúrgicos, ya vamos a enfrentarnos a un paciente que puede requerir una queratoplastia penetrante, que se conoce como QPP, una queratoplastia lamelar profunda, que es la DALC, la queratectomía fotorefractivo, que es PRK. La doctora Barón nos recomienda estas, que son cirugías refractivas, porque pueden descompensar más la córnea y provocar una progresión mucho más avanzada. Pero ahorita vamos a ver en qué casos sí se puede llegar a considerar, a pesar de que corren el riesgo. También podemos llegar a usar segmentos anulares intracorneales
Esto se usaba mucho antes y ahorita lo que más está en popa es lo que es el cross-linking o pues los ligandos covalentes. Me importa mucho que entiendan esta tabla porque aquí es como lo resumido hacia lo que son los tratamientos que vamos a ver. Si el paciente tiene un queratocono y está estable, vamos a ver si nos tolera al momento de la refracción, de estar viendo los lentes, una visión adecuada o satisfactoria con lentes o gafas. Si con las gafas nos tolera bastante bien y ya está estable la enfermedad, hay que vernos en 6 meses. ¿Sale? Nunca dejarlos, ya te voy a dar de alta, no. Y para considerar estables que ya hayan pasado un año entero, que no haya avanzado los datos de progresión. Si vemos que la visión está estable y que puede llegarse a usar lentes y ellos no quieren gafas, podemos guiarnos con una tomografía para realizar una cirugía refractiva con PRK o nos podemos usar lentes intraoculares pseudofáquicos o fáquicos, pero la doctora Barón no recomienda este paso porque podemos descompensar la córnea y generar que se terminen en un trasplante, por lo que ser muy juiciosos en este punto en específico. Lentes aéreos sí, y si ya está tolerado y le gusta bien su visión satisfactoria, pues valoración en 6 meses. Cuando está estable pero no es satisfactoria la visión con gafas, por lo que ustedes gusten, estético o por las cuestiones de que no tolera las gafas, podemos llegar a usar de manera el uso de lentes de contacto. Si toleran muy bien los lentes de contacto, ya es una valoración de cada 6 meses. Si no tolera el lente de contacto o vemos que hay datos de progresión por el mismo, ya es una intolerancia al lente de contacto y entonces vamos a tener que ver si hay una córnea con una cicatriz principalmente en la parte central o no. Si está fuera de la córnea central, podemos llegar a usar segmentos anulares intraestromales y esto, si nos llega a dar una aceptable capacidad visual, valoración en 6 meses. Si vemos que no está aceptable la capacidad visual, pues hay que hacer un doble o triple procedimiento quirúrgico. Y si vemos que además ya tiene un leucoma o una cicatriz en la porción central de la córnea, ya hay que hacer una consideración quirúrgica de trasplante corneal. Llámese QPP, llámese una lamelar. Y el cuadro recae aquí en lo pequeñito para que entendamos que si tenemos datos de progresión, esto no es lo indicado, hay que darles cross-linking para frenar la enfermedad. ¿Cuántas podemos llegar a dar? La doctora comenta que pueden ser hasta, lo que ella ha tenido de experiencia es hasta 5 cross-linking, por lo que si es necesario hay que ver si se puede repetir y corregir a lo mejor alguna de la técnica que se hizo mal, porque normalmente responden muy bien a una. Entonces, si no hay duda en esto, vamos a avanzar en lo que es el tratamiento con la conjuntivitis para evitar tallar los ojos, que es propiamente del tema de la conjuntivitis alérgica. La rehabilitación visual puede ser mediante gafas, en casos subclínicos o leves, y los lentes de contacto pueden ser, cuando son leves, con un lente de contacto rígido con gas permeable, puede ser de recambio diario o recambio mensual. Cuando es moderado hay que hacer lentes de contacto multicurvo. Cuando estamos frente a un severo puede ser un corneoescleral o escleral, y esto es porque abraza más la córnea y puede llegar a generarle un poco más de rigidez o de estabilidad a la córnea, por lo que pueden llegar a tolerarlos muy bien. Si el paciente nos tolera bien el lente, pues como vimos en el algoritmo, el lente de contacto o lente en gafas va a ser suficiente para que nosotros demos el seguimiento. El quirúrgico, pues mencionamos que hay un cross-linking como terapia temprana para evitar la progresión, y esto es principalmente para que no haya datos hacia lo que es el procedimiento quirúrgico. Antes de efectuar un cross-linking hay que tener un buen control de la alergia ocular, porque si no el cross-linking va a desencadenar un proceso inflamatorio más severo, y esto a su vez que avance la enfermedad de una manera más exagerada. De los infiltrados estériles es como uno de los factores de riesgo que podemos provocar en el hecho de que hagamos una técnica de PIOF, que es quitar el epitelio, realizar lo que es el cross-linking, y esto puede generar infiltrados estériles, así como queratitis infecciosas. Si nos llega a suceder infiltrados estériles, actualmente está en popa lo que es losartán,
bueno, son los árabes molidos, no me acuerdo si es losartán o termisartán, según yo es losartán, molido en gotas, y esto ha disminuido el haze o los infiltrados estériles. Y cuando tenemos una queratitis infecciosa, pues hay que tratarlo como tal, ya sea bacteriana o viral o entre otras. Ahora, para el crosslinking lo que usamos nosotros es el empleo de la luz, un fotosensibilizador y el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? La radiación ultravioleta modo A, la riboflavina, y el oxígeno, que es necesario para que se hagan los enlaces covalentes. Les traigo aquí un video de cómo se hace la situación. Ok, cuando hacemos el procedimiento en pacientes más jóvenes, como veíamos en el video de un hospital de lo que es en adultos, de niños en Estados Unidos, es que hay que hacerlos anestesia general y hay que hacer un ojo primero y a los 7 días, si todo sale bien, al otro. Si vemos que hay datos de infección o de que tiene haze de la córnea, hay que esperar a que se recupere el ojo para considerar darle al otro. Aquí lo que mencionaba es que primero vamos a poner una cubetilla con alcohol para realizar un epi-off, que es quitar el epitelio, y luego vamos a usar los enlaces covalentes sobre lo que es para aumentarlos. Entonces aquí lo que estamos poniendo es lo que es el fotosensibilizador y posteriormente lo que es el empleo de la luz, que es la luz ultravioleta modo A, y esto a su vez va a provocar que se vayan realizando más enlaces covalentes con el empleo del oxígeno. Entonces aquí lo que le va a dar es una mayor estabilidad a la córnea, que va a evitar que haya datos de progresión y evitar que se haga más un cono. Ahora, cuando ya termina la cirugía, vamos a colocar un lente de contacto terapéutico y se va a colocar de manera hasta que se repitalice la córnea, y se manda a parchar o con un escudo al ojo para el paciente pediátrico para que no se lo toque, no se mueva lo que es el lente de contacto. Hay que darle una revisión seriada al día, a los 7 días, incluso si es necesario cada semana. Como una cirugía intraocular, hay que darle esteroides y antibióticos, el esteroide por 10 a 14 días, el antibiótico 10 a 14 días, y el esteroide puede ser dosis reducción por un mes. Y aquí lo que hay que hacer es que evitemos la luz porque les va a molestar, y puede llegar a usar algún analgésico que se ha tomado, ya sea para el peso o para la edad, para que no duela. Y esto es lo que mencionábamos en este video. Ahora, hay protocolos de uso de crosslinking. Este es el estándar de Dresden, el protocolo acelerado, el transepitelial, la transepitelial con iontofóresis y el hipotónico. Y aquí lo que vamos a ver es que cambia la concentración de la riboflavina, como su saturación de la aplicación, el uso del ultravioleta y la afluencia que se empieza a usar. De manera más rápida, es que el principal, el estándar, que es el de Dresden, lo que vamos a usar es esta concentración de riboflavina, y va a usar lo que le llamamos epi-off. Aquí lo que hay que entender es que muchas veces tratan de conservar el epitelio, pero se ha visto que tienen mayores tasas de progresión, o que se tienen que rehacer los crosslinking, debido a que ocasionalmente no penetra la riboflavina o no penetra el oxígeno debido a la barrera que conlleva tener el epitelio. Y la transepitelial puede ser con iontofóresis o una concentración con dextran para que pueda atravesar la molécula hacia la córnea y poderles dar, sin tener que dar el tratamiento retirando el epitelio, y así evitar los riesgos de haze corneal, las queratitis infecciosas. Y aquí están los minutos de saturación, así como la aplicación de lo que es la luz ultravioleta. Realmente mencionar que el procedimiento no es tan difícil, incluso puede llegarse a considerar aburrido, y en muchos centros que ya están especializados con este tratamiento quirúrgico, es más como que la enfermera o alguien que ayude a estar colocando, porque es cada 2 minutos estarle poniendo riboflavina. Entonces por 30 minutos tienes que estar ahí poniendo cada 2 minutos, cada 2 minutos, cada 2 minutos, y luego ya le haces la aplicación de la radiación ultravioleta, y esto es la medida de la afluencia. Lo que ha resultado mejor en cuestión de progresión es el de Dresden o el protocolo estándar, y estos han tenido una tasa de éxito principalmente en Italia, que es lo que digo que son los que tienen más popa, es hasta aproximadamente 70-80%. Aquellos que defienden el transepitelial consideran que puede ser con iontofóresis, pero tienes que tener el aparato especial, y
normalmente menciona que es como un volado, 50-50, entonces no se recomienda adecuado que sea un transepitelial o epión, por lo que sí tienen que considerar muy bien cuando ofrezcan a su paciente qué es lo que quieren hacerle. Entonces, sí se pueden usar cualquiera de las dos, pero tienen que considerar que los resultados todavía no son adecuados en el que conserva el epitelio. Aquí mencionábamos que es una técnica que emplea la luz, la riboflavina, que es un fotosensibilizante que es conocido como vitamina B2. El objetivo de esta cirugía es mayor rigidez corneal, disminución de la progresión y aumenta la absorción de lo que es la luz ultravioleta, que se usa en una longitud de onda de 370 nanómetros, que va a generar una reacción de oxígeno y enlaces covalentes corneales por una fotopolimerización. Y aquí lo que mencionábamos de los protocolos. Entonces aquí les traigo otro video en el cual es ya lo clínico, que ustedes pueden observar que se le pone, pues, este adulto pues es Ponti, o sea, anestesia tópica, su cubetilla, le ponen el alcohol, es el alcohol quirúrgico, le lavan muy bien el alcohol, y entonces con lo que ya mencionábamos, ya sea con la espatulita o con lo que es el hisopo, podemos retirar lo que es el epitelio, y esto es lo que les duele, que se puede infectar, entre otras. Entonces colocamos seriadamente, como dependiendo del protocolo que usemos cada uno, lo que es la riboflavina, que es este colorante amarillo, o bueno, líquido amarillito, lo ponemos cada 2 minutos por 30 minutos, y ya después hacemos la estimulación con la luz, dependiendo del protocolo que estemos usando, para estarlo estimulando por otro cierto tiempo. Entonces les digo que es un poquito tedioso. La doctora menciona que ella prefiere mejor que apoyen las quirúrgicas, las enfermedades quirúrgicas, y ellas normalmente lo hacen muy bien, y pues realmente nosotros es nada más como vigilar que se esté haciendo adecuadamente, firmar pre y post. Y aquí tengo otro video en el cual mencionamos cómo es el mecanismo del cross-linking. Tenemos la radiación ultravioleta modo A, tenemos la que se activa la riboflavina, que es la vitamina B2. Al momento de que se activa tenemos dos vías, la vía oxidativa y la vía de glicosilación. La oxidativa a su vez puede generar reactantes del oxígeno, que son el tipo 1, y mediante oxígeno, que es el tipo 2. Por eso es importante también tener una zona con alta oxigenación, que normalmente es la del ambiente. Y esto a su vez va a generar, no mediados por oxígeno, radicales de riboflavina, y cuando están mediados por oxígeno, estos reactantes de oxígeno libres. Y en la vía de glicosilación va a generar una glicosilación no avanzada de los productos del mecanismo, y va a formar unos enlaces covalentes de lo que es la córnea. Ya casi para acabar, lo que mencionábamos, cuando quitamos el epitelio, que es el epiof, los riesgos es que se haga un GES corneal, que lo podemos tratar con ARA2. En el 2.8% es lo más frecuente que podemos llegar a presentar. Puede generarse queratitis, úlceras infecciosas, son pacientes contados. La doctora menciona que ya no ha tenido ninguno, pero que sí puede llegarse a provocar, por lo que hay que ser muy importante como la vigilancia. Los riesgos con el epión, que es sin ponerle el alcohol, es que limita la entrada de la riboflavina del oxígeno, y esto puede llegar a tener una falla quirúrgica y tener que realizar otra vez, o incluso a veces hasta pasarlo a un epiof, y es cobrarle al paciente, y pues la verdad es que no es como que lo ideal. Así que cada quien considere qué técnica quiere hacer. Hay una mejoría entre el 80% y la estabilidad del 90% a 4 a 7.5 años en el epiof, lo que les mencionaba. Estos son estudios italianos que ya tienen más tiempo, y mencionaban ellos que la variedad de resultados en el epión. Esta es una imagen en la que mencionábamos que puede llegarse a complicar posterior a un DALC, que no sea, que sigue con, por ejemplo, con queratoconjuntivitis, o que se ha descompensado, en el cual se está vascularizando la córnea de lo que es los puntos corneales, o ya hay más opacidades. Los segmentos anulares, entender que es una técnica que ya se usa cada vez menos, pero es cuando la parte central de la córnea no está opaca, y no es muy segura, ni tan, bueno, es efectiva, y también es segura, en la edad pediátrica, que ya tienen una baja visual, que no se ayuda con lentes, o que no lo quieren usar o no lo pueden pagar. No se recomienda en pacientes que tienen queratoconjuntivitis vernal, debido a que pueden tener muy
tienen alto riesgo de destrucción o migración al momento que los niños están tallando las córneas. Se ha visto que se salen o se cambian o generan una protrusión. Esto es un riesgo muy peligroso. De la QPP, pues ya disminuyó el uso de QPP en pacientes con queratocono debido a que ya los podemos detener con mayor tiempo, y hay una discusión de que es de las principales causas. Es una cirugía reta en pacientes infantiles debido a que la rigidez de la esclera es mucho menor y tiene un aumento en la presión positiva por el vítreo hacia la cámara anterior. Y esto va de una manera a mediarse un poco más con el uso de anillo de Flieringa, que se coloca en lo que es la conjuntiva y le da un tipo de soporte como una férula. Y la recuperación es muy rápida en los pacientes pediátricos, que incluso a veces hasta las 2 semanas podemos considerar retirar algunos puntos. Y esto es imágenes de lo que es cómo llegan los segmentos anulares intraestromales, que hay que hacerles una tomografía corneal previamente, la aberración óptica y saber cómo van a colocarse. Y esto es una cirugía de UPP la A es una lamelar, es un DALC, y la de imagen B ya es una, no, al revés, esto es una QPP y esto es una lamelar. Se supone que la lamelar puede tener tiene un mayor avance de que se recupera mejor o más rápido. Y déjenme ver si puedo, espérame tantito, no sé si acá se acabó. El DALC, que es la queratoplastia lamelar anterior profunda, es un procedimiento preferido porque ya hay un menor rechazo inmune y una mayor estabilidad estructural. Y ya puede ser que sea manual o con un uso de láser femtosegundo, y hay que tener cuidado en las cirugías de la córnea por el síndrome de Urret-Zavalia, que es una isquemia del segmento anterior. Van a verlos como pupilas medias areflécticas, hipoplasias atrofias del iris, y normalmente hay necrosis de Entonces, si llegamos a ver pupilas areflécticas en dilatación media, hay que colocarles mucho esteroide porque probablemente esté cursando por un Urret-Zavalia. Y hay un mayor riesgo de aumentar la presión intraocular, una dehiscencia de las suturas, pérdida temprana de las suturas o rechazo o falla corneal. Ya por último, tenemos que la histopatología menciona que hay alteraciones en toda la córnea, y esto es debido por la progresión de la enfermedad. Si llegamos a una etapa muy avanzada, vamos a ver que hay un adelgazamiento, pérdida irregular de las células basales y apoptosis celular en la zona del cono, en el epitelio. La Baumann se presenta con rupturas y fibrosis, el estroma con fibras de colágeno con orientación alterada, pérdida de la expresión lamelar y nervios más visibles. La membrana de Descemet, la capa de Descemet tiene rupturas y pliegues, y el endotelio casi siempre es normal, pero se han documentado principalmente por microscopía electrónica cuerpos intracelulares oscuros y pleomorfismo, pero casi nunca se ha visto muchas alteraciones en el endotelio, casi siempre es normal. Y hasta aquí es la clase, no sé si tengan alguna duda. Aquí veo que Itz menciona una pregunta: ¿qué método Goldmann recomiendas para la toma de presión en pacientes con queratocono? Si se puede, la Goldmann es la ideal para pacientes que tienen que se les quiere tomar la presión intraocular y que no estén operados. Si ya están operados y tienen un trasplante de córneas, lo ideal es el de rebote, que es por Aiker, por ejemplo, que menciona que tiene mejor capacidad para determinar la presión intraocular. No sé si tengan alguna otra duda. Yo creo que si ya no hay dudas, pues ya sería
Ok, bueno, muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, aquí damos terminado lo que es la lactancia con él. Sí es mucha información, sí es una enfermedad que tiene muchos datos, pero sí es importante entender que tenemos que detenerla detectándola mayor oportunamente y haciéndole el crosslink. Entonces, si no hay más dudas, pues buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, Daniel.